Y a continuación vamos a ver el conjugado de un número complejo. Aquí lo importante es entender que esto sirve para un procedimiento que vamos a hacer a continuación. Sin embargo, primero vamos a saber qué es esto de un conjugado. Vamos a entender que si tenemos un número complejo de la forma a más b por i, entonces el conjugado lo vamos a representar con una barra en la parte superior y no va a ser más que el mismo número complejo, solo que con signo contrario en el centro. Entonces podríamos decir que si tenemos el siguiente número complejo, entonces el conjugado de este número complejo sería 5 más 7i con signo contrario en el centro. ¿Qué sucederá si tenemos este número complejo y queremos realizar la siguiente operación? Z por el conjugado de z. Vamos a ver qué obtenemos de esto. Lo primero es recordar que el conjugado de z sería 5 más 7i. Y entonces deberíamos de realizar la multiplicación de los dos números complejos. Sin embargo, podemos ver que esto es una fórmula notable, la cual decía que debíamos de tomar el primero y elevarlo al cuadrado y restarle el segundo elevado al cuadrado. Entonces de esto nos queda 25 menos 49 i a la 2. Sin embargo, debemos de recordar que i a la 2 era lo mismo que decir menos 1. Entonces esto quedaría 25 menos 49 por menos 1, lo cual no es más que 25 más 49, y el resultado de esto sería 74. Y como les comentaba hace poco, la idea de esto sobre el conjugado de un número complejo se basaba en poder llegar a dividir números complejos. Ahora vamos a tomar un número complejo dividido entre otro y vamos a hacer el siguiente procedimiento para ver cómo es que se logra el resultado. Vamos a entender que si tenemos el número complejo 3 más 4i y lo estamos dividiendo entre 3 menos 7i, entonces lo que debemos hacer es multiplicar en el numerador y el denominador por el conjugado del denominador, es decir, observemos que este es el conjugado de este número complejo, sobre el mismo número complejo. Y ahora multiplicamos el de arriba por el de arriba, lo cual me quedaría 3 por 3, 3 por 7i, 4 por 3 y 4 por 7i. Seguidamente vamos a observar que si multiplicamos estos dos paréntesis, pues existe una fórmula notable, la cual me indicaba que debíamos de tomar el primer término y elevarlo al cuadrado. A esto hay que restarle el segundo término elevado al cuadrado. Resolviendo un poco en el numerador nos quedaría, vamos a recordar que, bueno, tal vez anteriormente no lo mostré, 4 por 7 da 28, esto está bien, pero i por i nos debía dar i a la 2, y recordemos que i a la 2 es lo mismo que decir menos 1. Luego en el denominador 3 al cuadrado nos da 9, luego 7 al cuadrado nos da 49, y nos queda i al cuadrado, pero acabamos de decir que i al cuadrado es lo mismo que decir menos 1. Resolviendo un poco esto, vamos a escribir 9 más 33i, y luego 28 por menos 1 nos va a quedar menos 28. En el denominador resolvemos la operación y el resultado que nos quedaría sería 58. En el numerador podemos restar 9 menos 28 y el resultado sería menos 19. Y en este punto debemos entender que este tipo de resultados podemos convertirlos a la forma en que nos queda la parte entera separada de la parte imaginaria, lo cual simplemente sería haciendo lo siguiente. Aquí podemos escribir menos 19 sobre 58. Debemos asegurarnos que esta fracción no se pueda simplificar. Si se puede simplificar, debemos de hacerlo. Pero realmente esta fracción no se puede simplificar. También vamos a escribir 33 sobre 58 y también debemos de verificar si esa fracción se puede simplificar. Sin embargo, en este caso tampoco se puede. Aquí tenemos la parte real, que sería esta fracción, y la parte imaginaria, que sería esta fracción. Y este sería el resultado de dividir 3 más 4i como un número complejo entre el número complejo 3 menos 7i. Y ahora vamos a trabajar con las ecuaciones cuadráticas, aquellas ecuaciones que al inicio que estuvimos hablando de los números complejos fueron las que nos dieron la idea de qué puede ser un número complejo. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación cuadrática, la cual dice x menos 2 al cuadrado más 4x igual a menos 5. Y a continuación vamos a ver cómo funcionan las ecuaciones cuadráticas. En este caso hay que observar que lo primero que tenemos es por aquí una fórmula notable, la cual simplemente dice que vamos a tomar el primero y lo elevamos al cuadrado. Luego escribimos un menos porque la fórmula notable dice que siempre va un menos, y después escribimos un 2 y un porque la fórmula notable dice que eso siempre va ahí.
Y a continuación escribimos el primer término por el segundo término. Más, porque la fórmula notable dice que siempre va un más, el segundo término elevado al cuadrado. Y cerramos el paréntesis. Es muy importante tener en cuenta que estos paréntesis deben ir cuando estamos resolviendo una fórmula notable. Y luego vamos a escribir por aquí más 4x igual a menos 5. Y a continuación nos vamos a dedicar a resolver la parte que está en anaranjado. Vamos a entender que si aquí al frente no tenemos absolutamente nada, entonces nosotros si queremos solamente quitamos los paréntesis cuadrados. Pero si aquí de casualidad tenemos un signo negativo, entonces no sería simplemente quitar paréntesis. En este caso sí lo podemos hacer. Y a continuación vamos a decir que x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Multiplicamos 2 por 2 y esto nos da 4x. Luego multiplicamos 2 al cuadrado y esto nos da 4. A continuación copiamos el resto de la ecuación cuadrática. Para continuar, nosotros vamos a observar que no existen otros términos con x a la 2, entonces simplemente volvemos a copiar x a la 2. Y ahora vemos que por aquí tenemos menos 4 y más 4. Esto nos da 0, por lo tanto decimos que se cancelan. Luego pasamos este 4 a este otro lado de la igualdad a hacer la operación contraria. Si vemos que está sumando, entonces pasa al otro lado de la igualdad a restar. Es decir, escribimos 5 negativo menos 4. Luego realizamos esta operación y nos damos cuenta que el resultado es x a la 2 igual a la raíz cuadrada de 9 negativo. Y a continuación resolvemos esta operación, entonces nos damos cuenta que x al cuadrado es igual a 9 negativo, pero para poder quitar el cuadrado de la x, nosotros tenemos que sacar raíz cuadrada al resultado. De aquí nos vamos a dar cuenta que x, según lo que decía René Descartes, es igual a la raíz de 9 por la raíz de menos 1. También recordamos que René Descartes nos decía que raíz cuadrada de menos 1 era lo mismo que decir y con una calculadora podemos comprobar que la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, x es igual a 3i. Sin embargo, vamos a tener cuidado. Recuerden que habíamos dicho que cuando nosotros hacemos la acción de obtener la raíz cuadrada de un número, el resultado va a quedar positivo y también va a quedar negativo. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación cuadrática es 3i y menos 3i. Ahora vamos a resolver la siguiente ecuación cuadrática, la cual lo primero que vamos a hacer es igualarla a 0. Entendamos que la iguala a 0 porque esta ecuación sí tiene el término que tiene la variable elevada a la 1. Ahora vamos a obtener el discriminante, el cual tenía esta fórmula. Vamos a comprender que para este caso la b es el término que está con x a la 1. Entonces vamos a escribir menos 3 elevado al cuadrado, menos 4 por. La a es el término que está con x a la 2, entonces vamos a escribir 2 por. Y ahora la c es el término que no tiene x, entonces vamos a escribir, el resultado del discriminante sería menos 23. Y en este punto vamos a entender que este discriminante lo que me dice es que la ecuación no tiene soluciones en los números reales. Es por esto que ya sabemos en este momento que la solución de esta ecuación cuadrática es un número complejo, con su parte real y su parte imaginaria. Vamos a dejar de lado un momento el discriminante, sin embargo no por mucho tiempo. Recordemos que la fórmula general decía que x era un valor que se obtenía haciendo menos b, más menos raíz del discriminante sobre 2 por a. En este caso recordemos que habíamos dicho que la b era menos 3. Este menos es el que está dentro del paréntesis, este menos es el que está fuera del paréntesis. Más menos raíz del discriminante, que sería menos 23. En este caso debemos de entender que aquí es donde estamos viendo la información del por qué esto es un número complejo. Es que dentro de la raíz cuadrada tenemos un número negativo. Y en el denominador vamos a escribir 2 por a, pero recordemos que habíamos dicho que la a era un 2. Resolviendo un poco esto, nos quedaría que x es igual a 3 positivo más menos, y recordemos que esto era raíz de 23 por i sobre 4. Si en este punto no entienden por qué me queda raíz de 23 por i, deben de buscar el video donde explicamos qué era un número complejo, de dónde había salido la idea de número complejo, y recordemos que era René Descartes el que nos había dado esta idea. En este punto vamos a entender que existen dos posibles soluciones para la x. La primera solución sería 3 sobre 4 más raíz de 23 sobre 4 por i.
Esto es porque la fórmula general tiene un más y tiene un menos. Esta es la parte que tiene el más. ¿Por qué separé la fracción? Porque recuerden que hay una parte real y una parte imaginaria. Entonces es muy importante separar la fracción. Y según la fórmula general, la segunda solución para la x sería 3 sobre 4 menos raíz de 23 sobre 4 por y. Y estas serían las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Y ya con esto vamos a dar fin a este video para dar paso a más información sobre los números complejos, lo cual lo haremos más adelante. Muchas gracias.